Olá, eu sou Mônica Nóbrega, sou jornalista com trabalho voltado para o turismo comunitário e para direitos humanos e estou aqui com Ernest Canhada, pesquisador catalão que integra o Centro Hispano-Americano de Pesquisa Alba Sud. Esse centro tem pesquisadores e pesquisadoras na Espanha e na América Latina. Ernest, obrigada por estar aqui com a gente. O objetivo dessa nossa conversa é entender a tua ideia das alternativas pós-capitalistas no turismo. E para isso eu proponho aqui que a gente faça um percurso, entendendo conceito a conceito do teu pensamento. A gente vai conversando e vai construindo essa ideia para facilitar o nosso entendimento. Muchas gracias, Mónica. Estoy muy contento de poder estar contigo aquí, estar en Bertioga, que es un lugar que me gusta especialmente. Yo diría que el turismo comunitario fundamentalmente es un modelo de gestión de la actividad turística basada en la organización colectiva, es decir, poblaciones arraigadas en un territorio que se organizan colectivamente para definir cómo quieren que sea la actividad turística, cómo quieren mostrarse, qué quieren ofrecer a las personas que les visitan y, en definitiva, que deciden cómo organizarse. Esto es una respuesta fundamentalmente en territorios rurales, pero también se produce en contextos urbanos, de comunidades, de personas, de colectivos que sufren situaciones de marginación, de empobrecimiento, de crisis y que buscan en el turismo una alternativa que les ayude a complementar y a diversificar sus economías. Parte de la idea de un proceso de empoderamiento de lo que pretenden las poblaciones frente a dinámicas que tienden a la exclusión. El turismo comunitario no es hegemónico, ni mucho menos, es una parte importante de la actividad turística y por eso lo hace especialmente importante, porque muestra las posibilidades de organizar la actividad fuera de los marcos hegemónicos. El capitalismo genera dinámicas en torno a la actividad turística que provocan muchos niveles de exclusión, de empobrecimiento, de desplazamiento, de explotación, y frente a esto, si quieres luego podemos profundizar en estas consecuencias, pero frente a esto la posibilidad de que haya grupos de personas que se organizan para intentar definir cómo quieren que sea la actividad turística me parece especialmente importante y esperanzador de qué podría ser otra forma de entender el turismo. Y habitualmente lo que vemos en torno a la actividad turística es que genera empleo muy precario. Para la mayoría de las personas que trabajan en la actividad turística, el trabajo cotidiano se ha convertido en un horror, se ha convertido en un mecanismo que provoca altos niveles de incertidumbre, de violencia, de situaciones de malestar, de pérdida de salud. En este contexto, pensar que el trabajo turístico solamente puede ser esto es muy triste. Pensar que la actividad turística solamente puede ser organizada para y por reproducir el capital privado me parece que como humanidad es algo que no podemos permitirnos. Es terrible pensar que podemos imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo. En este contexto es que las personas de Alba Sud pensamos que la actividad turística puede ser organizada de otras maneras, igual que cualquier otra práctica social. El sociólogo marxista norteamericano David Harvey dice, y con mucha razón, que no hay ninguna idea moralmente buena que el capitalismo no pueda convertir en algo horroroso. Y siendo cierto, al mismo tiempo, tendríamos que pensarlo en otros términos, que es, no hay ninguna práctica social que la humanidad no pueda pensar bajo otras lógicas, bajo otras perspectivas. Entonces, en este contexto es que pensamos que el turismo y el trabajo turístico puede y debe ser organizado de otras maneras, bajo otras lógicas y que tenga consecuencias distintas, que pueda generar un trabajo decente. Y tenemos ejemplos de ello. Es decir, la mayoría del trabajo en el turismo es un horror, pero al mismo tiempo tenemos ejemplos que nos permiten pensar que podemos organizar el trabajo turístico también de otra manera. Esto quiere decir que no hay que naturalizar que el trabajo turístico solamente puede ser precario. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como el caso en el que estamos, de Cesky Bertioga, que una de sus principales características es el tipo de empleo que ha generado, que mayoritariamente es un trabajo decente que permite a las personas desarrollarse profesionalmente, pero también humanamente. Igual que hay estos, hay ejemplos en turismo comunitario, en otras expresiones de turismo social, hay en muchos lugares organizaciones sindicales fuertes que logran generar cambios dentro de las empresas. Por tanto, no hay que pensar que el turismo solamente pueda generar trabajo precario. Y de la misma manera, y esto sí que es parte de una de las cuestiones que planteabas al principio, creo que
no podemos pensar que la actividad turística solamente pueda estar al servicio de la reproducción del capital y generar todo el tipo de consecuencias que ya sabemos, además de trabajo precario, desplazamiento de poblaciones rurales, desplazamiento de poblaciones urbanas a través de procesos de gentrificación, malestar social de enormes consecuencias. Entonces es muy triste pensar que solamente la actividad turística podría generar esto. Y frente a esta lógica, lo que pensamos es que la actividad turística puede y debe responder más que a la reproducción del capital, a necesidades de desarrollo humano, social, y poner en el centro de la actividad las necesidades de las personas. Creo que el SAS Bertioga es un buen ejemplo de cómo el turismo puede ser pensado de otras maneras, bajo otras lógicas y con resultados también distintos. Se você puder trazer outros exemplos além desse do Sesc Bertioga que você acabou de mencionar, em que outros exemplos você vê essa possibilidade do turismo ser uma atividade transformável e transformadora também, eu acho? La idea de fondo es que no hay ninguna práctica social que no puede ser organizada bajo otras lógicas que no sean las del capitalismo. Este es el principio. Lógicas que no solamente son la reproducción del capital, sino que ponen en el centro la vida humana, las necesidades de las personas, su salud, su bienestar, la posibilidad de pensar críticamente su realidad. Entonces, en este contexto, nosotros estábamos sistematizando experiencias que nos pudieran ayudar a sostener esta idea. Y encontramos en el Sesc Bertioga un ejemplo paradigmático de que podía ser organizada una actividad turística en un modelo muy parecido a los grandes resorts de turismo de masas, con coordenadas muy parecidas, pero que podría tener resultados muy diferentes. Entonces, para nosotros este era un muy buen ejemplo que nos mostraba que efectivamente se pueden organizar las cosas de manera distinta, pero no podríamos pedirle al Sesc Bertioga ni al turismo social que fueran la única marca de referencia de lo que podría ser un turismo postcapitalista. La idea es que organizar la actividad turística bajo otras lógicas implica que esta puede ser pensada a partir de prácticas distintas y tenemos una pluralidad de expresiones. Turismo social y Bertioga es un ejemplo, muy bueno, pero es un ejemplo. Pero también tenemos formas de organización comunitaria, de turismo comunitario, que parten básicamente de una organización colectiva. Pero también tenemos formas de organización de la actividad turística que no parten del mercado, que no pasan por el mercado. Y aquí tenemos muchos ejemplos de poblaciones urbanas, de clases populares, que por ejemplo es muy habitual que los domingos, el día que pueden descansar, salen al campo y lo que hacen es traen su comida, llevan su música, hacen actividad o utilizan los parques urbanos como espacio para recrearse. Tenemos también muchas dinámicas de personas que han migrado de zonas rurales a las ciudades y que mantienen un vínculo con sus poblaciones de origen y regresan progresivamente, recurrentemente, a sus casas de origen o de la familia, y ahí hay una actividad claramente turística, pero que no está mediada por el mercado y que responde a otro tipo de necesidades. Entonces, ahí la idea de fondo es que hay una pluralidad de posibilidades en las cuales estos turismos que decimos postcapitalistas, que significa superar la lógica del capitalismo, de la reproducción del capital, y poniendo al ser humano en el centro, dentro de esta dinámica postcapitalista podemos encontrar múltiples expresiones. El Sesc Bertioga y el turismo social puede ser un ejemplo, pero no podríamos pedirle que sostenga toda una propuesta turística postcapitalista. Sería una irresponsabilidad, igual que no se la podríamos pedir a una iniciativa de turismo comunitario o un parque en el cual se dan formas de expresión no mercantilizadas. Creo que es más bien el conjunto de expresiones que están fuera de la lógica de la reproducción del capital donde podemos encontrar otras formas de organizar la actividad turística. Y creo que por ahí es donde necesitamos avanzar. Lo importante es que estas son prácticas que están muy extendidas, no son que alguien se las esté inventando o que venga un proyecto. El problema es cómo las reconocemos y cómo no reconocemos entre todos nosotros como praticantes de formas de organização da atividade turística que respondem a outras lógicas. Todos esses exemplos que você trouxe para a gente, esse fazer turístico que é comunitário, que é, de certa forma, autônoma em relação a uma lógica do turismo como mercadoria, não acontece sem conflitos, né? Você trouxe minutos atrás o David Harvey,
Eu lembrei do conceito do Harvey de apropriação do espaço e queria usar todo esse caldo de ideias para pedir para você falar um pouquinho de um outro termo que eu também andei lendo nos teus textos, que é o mal-estar no turismo. Estou pensando nos conflitos que essas propostas não capitalistas de turismo trazem, porque é um tipo de apropriação do espaço que o capitalismo se organiza para combater, para inviabilizar. Então a gente tem aí iniciativas, por exemplo, de privatização de praias, que não é uma privatização em si, porque no Brasil, por exemplo, isso não é permitido, mas de dificultar acesso às praias, de criar uma estrutura de forma que o espaço deixe de ser uma coisa das pessoas e passe a ser uma coisa do mercado, organizado a partir do mercado, ainda que não possa ser privatizado de fato. Então, queria pensar um pouquinho nesses conflitos, nos conflitos que você pensa sobre as massas turísticas nas cidades que tem muito interesse turístico, que você falasse sobre esse mal-estar no turismo para gente. Yo creo que esta idea que expresas de malestar del turismo describe perfectamente lo que es la lógica del turismo en el contexto capitalista. El capitalismo ha generado estas dinámicas, genera dinámicas de explotación, de desposesión, de desplazamiento. Lo hace a través del turismo o lo hace a través de otras actividades. El problema está en que su lógica de reproducción genera toda una serie de consecuencias que no permiten sostener la vida. En el caso concreto del turismo ha tomado una especial relevancia, en particular desde la crisis financiera global de 2008. Una de las formas en las que sale el capitalismo de la crisis tan profunda en la que se encuentra en 2008 es una expansión donde poder fijar capital. Esta idea que Harvey también expresa muy recurrentemente, que, por ejemplo, él explica que no se puede entender esta salida de la crisis global del capitalismo sin el proceso de urbanización de China. Pero tampoco podríamos entender esta salida de la crisis en la que entra el capitalismo a partir del año 2008 sin la dinámica de expansión turística. En ese contexto hemos vivido una aceleración hasta la pandemia de 2020, la pandemia de la COVID-19, que ha profundizado la expansión de la actividad turística. No es casualidad que se produjera en ese momento la entrada en el mercado turístico de un montón de miles y miles de viviendas que permiten unas dinámicas de reproducción del capital mucho más altas que las que permitía su uso residencial a largo plazo. Y esto acelera el conflicto y porque provoca un desplazamiento en las poblaciones urbanas muy fuerte, una dinámica de desposesión de vivienda, de encarecimiento del coste de la vida, de aglomeración de los espacios, de malestar muy profundo. De alguna manera, esta dinámica de aceleración, de cuando el turismo sale de los espacios cerrados de los hoteles y se desarrolla en todas las partes de la ciudad, es que este conflicto se hace más visible. Pero esta dinámica no es tampoco tan extraña o tan distinta de lo que había ocurrido mucho antes, con lo que tú también estabas mencionando, con procesos de desplazamiento en zonas costeras, con la privatización de espacios como las playas. Pero en ese momento, cuando estaba ocurriendo esto, las poblaciones costeras o las poblaciones rurales tenían menos capacidad de hacer visible el conflicto. En este caso lo que hemos vivido es que en este último ciclo de expansión capitalista se ha producido una focalización del conflicto muy intensa en el territorio urbano, y en el territorio urbano han habido clases medias con cierta capacidad de proyección intelectual pública que han señalado, que han puesto el acento, que han nombrado este malestar, y esto ha generado una dinámica de conflictividad abierta, muy fuerte, que en otros contextos se había producido de manera mucho más silenciosa, pero que en este último ciclo hemos vivido con tanta claridad. Una de las formas en las que ha reaccionado el empresariado turístico y sus lobbies o sus grandes organismos internacionales ha sido intentar descalificar este tipo de manifestaciones, este tipo de críticas y cuestionamientos al turismo. Y lo han hecho fundamentalmente a través de la estigmatización de la protesta, es decir, que esto era turismofóbico, como si las personas que protestan frente a las dinámicas de masificación turística y de desplazamiento fueran fóbicas, tuvieran algún problema mental, cuando en realidad lo que están es legítimamente protestando por la pérdida de su espacio de vida, de sus condiciones de vida, por el deterioro, por el proceso de desposesión que se ha generado y al mismo tiempo de explotación laboral. Este es el contexto en el que se ha intentado descalificar el cuestionamiento
cuando en realidad lo que nos encontrábamos era lucha social por intentar defender una dinámica de usurpación o de desposesión. Y esto nos ha metido en una dinámica de difícil resolución, en el cual se ha producido en algunos territorios mucha tensión en torno al turismo. En este contexto, lo que hemos visto con la pandemia de la COVID-19, con la inmovilidad que se produjo como no se había habido nunca en la historia del turismo contemporáneo, es que este modelo de expansión turística está sentada sobre bases muy débiles, es muy vulnerable. Y la pandemia nos puso frente al espejo de que esto podía significar una dinámica de debilidad, de vulnerabilidad, de desprotección frente a lo que podía venir y que no controlábamos, que los territorios no tienen capacidad de controlar. Quais são essas bases que você diz que são muito débeis, que dão base para esse turismo deste novo ciclo? Esta lógica de expansión capitalista lo que produjo fue fuertes especializaciones territoriales en la actividad turística. Grandes ciudades como Barcelona, Venecia, etcétera, acaban entrando dentro de una lógica de especialización turística. Esto los lleva a una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que el mismo territorio, las mismas ciudades no controlan, no tienen capacidad para controlar. ¿Y esto qué significa? Que cuando la actividad turística termina o se ve interrumpida o se ve inmovilizada, y es algo que antes nos parecía extraño y pensábamos que podía ocurrir, pero que ahora ya sabemos que ocurre, nos puede llevar a escenarios muy complejos, porque se acaba el circuito de actividad económica. Y cuando digo que es vulnerable es porque no solamente estamos ante un contexto de que la crisis sanitaria no ha terminado, sino que además tenemos otra serie de factores que nos ponen en riesgo. Hemos recuperado actividad después de la pandemia, pero la crisis climática sigue estando presente. Tenemos un problema de encarecimiento de combustibles fósiles porque cada vez es más caro extraer esos materiales y transformarlos a bajo costo. Tenemos un problema de escasez de minerales sobre los cuales el sector turístico ha apostado todo el proceso de digitalización. Tenemos una creciente desigualdad social que provoca también conflictos geopolíticos. Las crisis energéticas están provocando conflictos de enormes dimensiones. En ese contexto de tanta incertidumbre, la apuesta por la especialización turística basada en mercados internacionales hace que estos territorios sean muy vulnerables, sean muy débiles frente a estos riesgos. Entonces, una posible interpretación de la crisis, que es la que ha hecho el empresariado y sus principales lobbies, ha sido decir, bueno, esto ha sido una crisis muy fuerte, pero es un accidente y de lo que toca es recuperar lo antes posible la actividad. Y de nuevo hay que exigir a las autoridades públicas recursos para sostener la actividad y al mismo tiempo desregular lo que se ha intentado regular. Esta es una posible interpretación. Yo creo que nos lleva a un contexto muy incierto y de enorme riesgo. Otra posible lectura, que es la que hemos hecho en Albasud, es que más bien estamos no ante un accidente, sino ante las primeras muestras de lo que es una crisis sistémica, una crisis estructural de funcionamiento del sistema capitalista, que tiene distintas expresiones sanitarias, climáticas, energéticas, de desigualdad, geopolíticas, y que en este contexto esta lógica de seguir ampliando la especialización turística, las lógicas de cuanto más turismo mejor, nos lleva a una situación muy peligrosa. Hay otra posible también interpretación, que es asumir que este modelo de turismo masivo basado en precios baratos, subvencionados, que nos ha generado toda una serie de problemas. Una posible lectura que están haciendo también es, bueno, esto entra en riesgo y por tanto lo que quedará será un turismo para ricos. Y por tanto hay una competencia entre territorios, entre ciudades, por atraer turismo de alto poder adquisitivo. Esto, dicho así, suena muy clasista. Entonces, como no se quiere ser políticamente incorrecto, se habla de turismo de calidad. En realidad, de lo que estamos hablando es atraer turistas de alto poder adquisitivo. Pero esto tiene un problema evidente. Primero, no hay turistas para todos. No hay turistas ricos para todos. Y en segundo lugar, el turista rico genera unas dinámicas también de enormes gastos de recursos. Y al mismo tiempo, el hecho de que alguien gaste mucho en un territorio no significa que eso se redistribuya mejor, que quede más dinero localmente. Sencillamente puede incrementar la parte que queda solamente
en manos de unos pocos. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar con el estudio sobre camareras de piso en España, recuerdo que estaba entrevistando a una camarera en un hotel de lujo y me dio 3 cifras que me dejaron asustado. Esto era el año 2015 y ella me decía, un cliente, un huésped, paga 900 euros por una noche en este hotel, en esta habitación. Yo tengo 22 minutos para limpiar la habitación y a final de mes cobro 655 euros por una jornada completa. Era el salario mínimo en aquel momento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta apuesta en la que están entrando muchos territorios compitiendo por atraer turistas ricos, en realidad nada nos garantiza que se vaya a redistribuir mejor. O sea, el hecho que él pague 900 euros una noche no significa que la camarera que va a limpiar su habitación va a cobrar más. Por tanto, yo creo que hemos entrado en un periodo de mucha turbulencia, muy complejo para la expansión del modelo turístico internacional basado en esta movilidad y en estas dinámicas de especialización turística, y que frente a esto es urgente estimular y construir pensamiento crítico, pensamiento que nos permita identificar cómo transformar la actividad turística. Estamos ante la necesidad de una transición socioecológica con urgencia, y en esta necesidad de transición el turismo puede y debe jugar un papel. Y una parte de nuestra investigación tiene que ver con esto, en cómo reconocer a partir de las prácticas sociales existentes, de las que hablábamos al principio de la conversación, formas de turismo social, turismo comunitario, autoorganización del ocio y del entretenimiento, otras formas posibles de organizar la actividad turística, pero cómo contribuimos a generar otras formas, otros modelos de desarrollo turístico que pongan por un lado al ser humano en el centro y que por otra parte nos permitan generar actividad económica, pero que no nos genere más dependencia. Y cuadrar todo esto no es sencillo, o sea, porque además jugamos a la contra del discurso oficial. Y por eso nos dedicamos a buscar experiencias que nos permitan señalar que tenemos outras formas possíveis de organizar. Antes da gente chegar nessas outras experiências, eu queria te perguntar uma coisa. Tem lugar para o turismo comunitário nessa diária de 900 euros por noite num hotel, por exemplo? O que eu quero dizer com essa pergunta? O turista rico, esse turista que vem sendo procurado por esses destinos que apostam na superespecialização, a gente escuta essa conversa, estamos procurando turismo de experiência, a gente quer autenticidade, mas essa possibilidade chega para o turismo comunitário e, mais do que isso, faz sentido ou nem é isso que o turismo comunitário tem que buscar? Yo creo que el turismo comunitario, como muchas otras expresiones, como por ejemplo el turismo social, se encuentra en una disputa de sentidos y hacia dónde debe caminar. Igual que hay un turismo social que pone en el centro el ser humano y las necesidades que tienen la mayoría de trabajadores y de personas de clases populares, hay otro turismo social que lo entiende meramente como un nicho de mercado, como una oportunidad para de nuevo seguir reproduciendo. Al turismo comunitario le ocurre lo mismo, está en una disputa entre formas distintas de entenderlo. Hemos entrado en un periodo en el cual, a diferencia de lo que ocurría antes, el turismo comunitario podría ser valorado también como parte de una oferta capitalista. Y me explico. Años atrás, las dinámicas de consumo turístico ponían en el centro la idea de organizar la actividad para grandes grupos de consumidores, y la acumulación se producía a partir de la masificación. Grandes hoteles con 2.000 personas que podían, a través de mecanismos de acumulación que te permitían, por ejemplo, negociar compras, suministros. Es decir, había una idea de un turismo organizado a partir de dinámicas de acumulación muy grandes. Y culturalmente la expresión era: yo también he hecho. Es decir, yo también he hecho lo mismo que mi cuñada, yo también he hecho lo mismo que mi vecino. El elemento de prestigio cultural era que tú también habías ido a un resort todo incluido, te habían puesto una pulsera, es decir, tú también habías participado de ese consumo masivo. A partir de los años 90, esto que llamábamos un modelo fordista en la actividad turística se transforma.
Y no quiere decir que desaparezca, pero aparecen otras dinámicas asociadas a la fragmentación, la particularidad. Es decir, la acumulación ya no se produce tanto por grandes grupos, por la posibilidad de tener grandes establecimientos con un montón de turistas, todos haciendo lo mismo, sino por la segmentación de las experiencias, por vivir experiencias más particulares, distintas, y eso hace que el elemento de prestigio cultural ya no sea yo también he hecho, sino que sea fíjate lo que hice, mira lo que hice que tú no has hecho. Ahí la diferencia tiene que ver con cómo el prestigio cultural dentro de este contexto capitalista se construye a partir de lo particular, de lo distinto. Y a partir de ahí aparecen turistas que ya no quieren ir al mismo resort donde ha ido su vecino o su cuñada, sino que lo que quiere es ir a esos lugares donde nadie más ha ido. Y aparecen en el escenario múltiples ofertas, puedan ser lugares que desaparecen por el cambio climático, lugares de extrema pobreza en el cual la pobreza misma es convertida en objeto de atractivo turístico, lugares que han vivido situaciones de muerte. Es decir, cualquier cosa puede ser convertida en algo particular. Y en ese contexto, dentro de esa ola, lo que nos encontramos es que también el turismo comunitario puede ofrecer para estos sectores espacios de interés. Y eso le genera, ¿por qué? Porque tú puedes estar en una comunidad 2 días, 3 días, puedes experimentar cosas que solamente vive esa gente, y esto lo sitúa al turismo comunitario dentro de las opciones posibles dentro de esa segmentación de mercados. ¿Cuál es el riesgo que tiene esto? Que las comunidades intenten adaptarse a ese tipo de consumidor, que es un consumidor rico, de alto poder adquisitivo, y desprecien o no tengan en cuenta mercados de proximidad de clase media y clase baja. Entonces, en ese contexto es que creo que debemos leer que estamos ante una situación de emergencia planetaria en términos climáticos, energéticos, de desigualdad y de distintos elementos que sostienen una crisis estructural, y que en ese contexto que las comunidades sigan apostando por mercados muy reducidos que les van a dejar mucho por persona en cantidad, pero los desconectan de mercados locales de proximidad que pueden ser mucho más sostenibles ambientalmente, pero también mucho más sustentables a lo largo del tiempo. Les pongo un ejemplo. Durante muchos años he estado trabajando con una cooperativa del Salvador. Empezaron en el año 2005 con turismo. Era una cooperativa cafetalera que el año 2001 vivió la caída de los precios del café, de la bolsa de Nueva York, y en ese momento toman 2 decisiones: agregarle más valor al café y diversificar sus fuentes de ingresos con turismo. Al cabo de unos años nos dimos cuenta que el turismo no solamente había permitido incrementar ingresos por otra vía, por otra fuente, sino que sobre todo se había convertido en un mercado mucho más interesante para la venta del propio café, que no era lo mismo vender el café en la bolsa de Nueva York o en el mercado de comercio justo que venderlo en tazas al lado del consumidor. Esto solamente podías hacerlo si trabajabas con grandes cantidades de turistas locales. El turista internacional de alto poder adquisitivo puede venir un día, dejará mucho dinero, pero ese turista de clase media baja, de clases trabajadoras, vienen todos los fines de semana, repiten, y no solamente te consumen, sino que se van a llevar tu café. Se lo tomarán en taza y se lo llevarán después en paquete, y serán un mercado mucho más interesante que no venderlo en el mercado internacional. Cómo el turismo de proximidad, construido en la cercanía, te permite ser mucho más sostenible y sustentable en términos tanto ambientales como económicos. Esse turismo de massa, esse turismo massificado, ele não acaba por impor os seus padrões para esse turismo de proximidade, para esse turismo mais local? Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que o turista ele está interessado naquilo que é próximo, naquilo que é do seu lugar ou das proximidades do seu lugar, ele está pensando num padrão específico de atendimento, de fornecimento de serviços, de qualidade de produtos, enfim, que é estabelecido pelo turismo de massa, ou não? Sí, perfectamente. El problema es cómo organizamos la actividad. Estamos en un lugar, estamos en medio de una biblioteca del Saski Bertioga que está pensado para turismo de masas. En cambio, todo el patrón de organización en el que estamos insertos tiene una función educativa. Hay una voluntad de educar
en pensamiento crítico, en el desarrollo de capacidades, y es turismo de masas. Está pensado para grandes grupos de población de clase trabajadora. Entonces, creo que lo que necesitamos son muchas más instituciones con capacidad de que su oferta sea de calidad y al mismo tiempo tenga una función educativa y que no genere un consumo turístico meramente pasivo. Recuerdo que me impactó mucho al principio cuando estaba trabajando aquí en la Sesc Bertioga y que había visitado otras unidades de Sesc Sao Paulo, y le pregunté al gerente de aquí de Sesc Bertioga, le pregunté por qué son reconocibles todas las unidades del Sesc Sao Paulo con una estética toda distinta, pero en la que destaca la belleza. Y yo creo que él no entendió mi pregunta y me dijo, ¿por qué no deberían serlo? Y de fondo en esa pregunta lo que había es, ¿por qué los trabajadores no tendrían derecho a la belleza? Y creo que este es uno de los elementos fundamentales que explica la importancia del modelo del Sesc Bertioga y del Sesc Sao Paulo, que es esta idea de un turismo que pone en el centro a las personas de clase trabajadora, en las cuales a través del turismo conocen distintas expresiones artísticas, conocen la danza, el teatro, el circo, las artesanías, música. Y esto es fundamental, tiene un sentido educativo que es muy importante, porque si tú no tienes capacidad para entender tu realidad y poder expresarte en torno a esa realidad a través de distintos lenguajes, te va a ser muy difícil imaginar otro futuro posible. Entonces yo creo que esto nos pone como ejemplo de que el turismo social es la avanzada de lo que podría ser otra forma de organizar la actividad turística, en la cual el turismo, más allá de generar actividad económica y estar al servicio de la reproducción del capital, está en un sentido totalmente opuesto al servicio de generar desarrollo de capacidades humanas, de pensar otros imaginarios, de pensar otras realidades. Entonces el turismo, en este caso, a partir de este ejemplo, nos muestra que puede estar al servicio también de una transformación. Y esto tiene que ver con el sentido que muchas veces se le da peyorativo al turismo de masas. El problema no es el turismo de masas, son gente, montones de personas haciendo actividad turística, pero es que esas personas tienen derecho al descanso, al ocio, a la recreación, a poder acceder al aire libre, a actividades que les estimulen intelectualmente su pensamiento, su forma de interpretar la realidad. El problema es cómo organizamos esa actividad turística o esa actividad de ocio y recreación. El problema está en que lo estamos haciendo simplemente para la reproducción del capital, sin importarnos qué sacan esas personas de beneficio. Y esto genera que el resultado del turismo de masas, tal como lo entendemos, imponga patrones, lógicas que son degradantes, que no generan un estímulo para el desarrollo de las personas. Pero el problema no está en el turismo que hacen las masas, el problema está en cómo se organiza y al servicio de qué está ese turismo. Y por tanto, ejemplos como el Sesc Bertioga son tan importantes porque nos muestran que es posible organizar el turismo, y un turismo para las masas, entendido para la mayoría de trabajadores, con un sentido diametralmente opuesto, un sentido educativo, un sentido transformador. La cuestión de la estética, de la belleza, no es algo menor, tiene mucho que ver con este sentido educativo. Y por eso yo creo que esa pregunta y esa respuesta que él me dio en forma de pregunta es tan importante, porque nos muestra las posibilidades que tenemos con el turismo. Como é que a gente faz para acostumar, para apresentar e para acostumar esse grupo, essa massa de turistas, a classe trabalhadora, a outras alternativas de turismo, ao turismo comunitário, que eventualmente é feito numa aldeia indígena em que a pessoa vai passar a noite numa rede ou, enfim, em situações, em comunidades quilombolas, em comunidades tradicionais, em que a beleza está em outro lugar, não está, por exemplo, na beleza dessa biblioteca na qual a gente está agora. Yo creo que tiene que ver también con las posibilidades de generar instituciones, infraestructuras que permitan una educación turística. Yo cuando las veces que he estado en Sesc Bertioga y estoy en el comedor
y veo lo que la gente está comiendo, las conversaciones. Están constantemente admirados de lo que están haciendo y están comiendo comida local, gastronomía muy sencilla, pero bien hecha, bien preparada, con calidad. Cuando veo personas que están participando de feria artesanal, de actividades, de espectáculos, veo personas maravilladas, encantadas. Hay todo un sentido educativo que transforma a las personas y que permite que después esas personas puedan disfrutar de otras expresiones organizadas del turismo que tienen poco que ver con lo convencional. Yo creo que el turismo, cuando es pensado en términos educativos, transformadores, ayuda a que muchas de estas personas que han pasado por espacios como este puedan aprender, saber que pueden disfrutar y que pueden hacer turismo o recreación de otras maneras. Entonces yo creo que instituciones y disponer de una red de instituciones como representa Cesc Bertioga aquí en estos momentos es muy importante por lo que nos muestra en términos educativos, no para que Cesc Bertioga o cualquier otra actividad tengamos que multiplicarla, sino por el sentido educativo que tiene, que permite que después cuando uno va a viajar y va a conocer en su cercanía a un quilombo o a un determinado barrio popular y te muestran cosas que tienen que ver con la cultura, con la gastronomía, con distintas expresiones artísticas, uno tenga mucha capacidad, más capacidad de apreciarla. Entonces yo creo que espacios y estructuras e infraestructuras institucionales como esta no solamente sirven por lo que hacen en sí, sino por lo que permiten en términos transformadores de generar nuevas dinámicas en torno al turismo. Por supuesto, no todas las comunidades, no todos los espacios pueden tener la capacidad para generar este tipo de condiciones, pero al mismo tiempo, gracias a este tipo de infraestructuras, podemos entender mejor y valorar más lo que nos pueden ofrecer otras formas de actividad. Você está aqui no Cesc Bertioga para apresentar um relatório, para discutir um relatório com as pessoas que trabalham aqui a respeito de uma série de aspectos do funcionamento dessa unidade. Queria que você desse um gostinho para a gente dos principais achados desse teu estudo. Sí, yo creo que este estudio era una deuda que yo tenía con el Cesc Bertioga, porque en una ocasión me invitaron, porque participé en un congreso que organizaba Cesc Sao Paulo, y me ofrecieron venir a visitar Bertioga. Y yo estaba cansado, tenía mucho trabajo y pensé que no me interesaba mucho. Y rechacé amablemente, pero rechacé la invitación, pensando que me iba a encontrar con un centro más de turismo social de los muchos que había visto. Y me equivoqué tremendamente. En una segunda ocasión, que vine a dar un curso, también me invitaron y entonces ahí no pude rechazar la invitación. Y tal como vine me di cuenta que lo tan equivocado que había estado de no haber aprovechado la oportunidad de venir antes. Y cuando vine, cada momento que pasaba y cada nueva persona con la que hablaba o cosas que veía, me sentía más maravillado de era posible realmente organizar turismo de calidad para mayoría de trabajadores. Entonces, descubrir esto, darme cuenta de esto, me impresionó mucho y decidí que tenía que regresar. Inmediatamente lo que hice fue escribir un artículo corto que publiqué en un diario, pero me di cuenta que tenía que regresar y estudiar en profundidad el caso para poderlo compartir con muchas otras personas, para mostrar que era posible un turismo para trabajadores de una enorme calidad. Y por eso fue que hice esta visita. Entonces regresé, hice el estudio y ahora me siento muy satisfecho, con mucho orgullo de poderlo regresar y presentar ante sus trabajadores, sus funcionarios y poder compartir y discutir cosas que he visto que me parecían de un enorme potencial y que merecían la pena ser destacadas. Cuestiones que tienen que ver con cómo se construye una oferta para trabajadores con un sentido educativo, cómo esto además se hace con buenas condiciones de trabajo, con condiciones de trabajo dignas para la mayoría del personal que está en las instalaciones, o cómo en contraposición con otros modelos de resorts se construye una relación de integración con el resto de la comunidad, con el municipio. Pensemos que este tipo de estructuras lo que generan son exclusión, son barreras frente a la pobreza que está afuera. Cesc Bertioga genera un modelo de integración con el entorno. Entonces yo creo que estos tres elementos son muy importantes y durante este último año, desde que se publicó el informe, lo he podido compartir
en distintos foros, mostrando que esto que decimos de transformar el turismo no es una quimera, es una utopía real, es algo palpable, concreto, y que tenemos ejemplos que no son para 3, 4 visitantes, son para centenares de personas y que pasan miles de personas a lo largo del año y que tienen no solamente una función de servicio, sino una función educativa. Y creo que esto es importante compartirlo y construir escenarios de esperanza. Necesitamos, en un contexto de crisis estructural del capitalismo como el que estamos viviendo, pensar la esperanza, pensar la posibilidad de que somos capaces como humanidad de organizar nuestras actividades de manera distinta al servicio de otros fines. Quais são então essas alternativas que você tem pensado, que você tem buscado caminhos, essas alternativas pós-capitalistas para o turismo? Yo creo que lo primero es asumir que el turismo como una práctica social puede ser organizado de maneras distintas. Y esto significa que es una actividad maleable, transformable, y que puede ser organizada, como lo es efectivamente, de forma hegemónica, bajo las lógicas de acumulación y reproducción del capital. Y que esto nos genera un montón de problemas como humanidad. Y tiene problemas en el ámbito costero, en el ámbito rural, en el ámbito urbano, de explotación laboral, de desplazamiento de personas, de violencia. Pero frente a esto podemos organizar las cosas de manera distinta y debemos aspirar a hacerlo. Pero no solamente debemos, sino es que necesitamos hacerlo porque el turismo es muy importante ya en muchas economías, en muchos territorios, pero también como respuesta a necesidades humanas. Y en este contexto de estas múltiples expresiones de necesidad es que podemos y debemos pensar que podemos organizar la actividad turística de manera distinta. Que no hay que esperar a que supuestamente tomemos el poder y desde ese poder organicemos de nuevo la actividad turística, como tradicionalmente hemos pensado, y sabemos ya con toda la historia del siglo XX qué significa también tomar el poder, que podemos generar otros monstruos, y que dentro del capitalismo, como formación social, pueden haber otras formas de actividad, de organización, que no responden a las lógicas del capitalismo y por tanto es posible ir construyendo avances de lo que sería deseable en términos de una sociedad postcapitalista. Y estas iniciativas, estas distintas expresiones son por naturaleza frágiles, vulnerables, contingentes y en ese contexto pueden sostenerse más tiempo o menos, pero eso no las hace menos importantes. Sobre todo es lo que nos importa y lo que nos destaca es que todo ese tipo de iniciativas nos permite, y expresiones, nos permite construir una red de alternativa que puede incluir turismo comunitario, turismo social, autoorganización de la actividad turística fuera del mercado, una rediscusión sobre cómo accedemos a las áreas naturales, sobre con qué transporte vamos, sobre cómo accedemos dentro de las ciudades a espacios verdes, qué infraestructuras verdes tenemos. Creo que esta idea, este horizonte de pensar el turismo en términos de utopías reales, de espacios de esperanza, significa la oportunidad de poner en discusión en términos políticos cómo funciona el turismo. Y a partir de esa discusión política, cómo construimos alternativas que hagan de la actividad algo mucho más vivible, más deseable y más central en la vida de las personas. Queria que você contasse pra gente o que você está investigando atualmente, quais são as tuas pesquisas, a tua busca. Llevo años trabajando y creo que ya estoy terminando un estudio sobre las condiciones de trabajo en los resorts, todo incluido de la República Dominicana, que es un ejemplo paradigmático de un desarrollo turístico de base capitalista que además está generando unas dinámicas de especialización territorial muy fuertes, incrementando la vulnerabilidad de estos territorios. Creo que durante el próximo año aparecerá ya el libro publicado, que es lo que estoy cerrando. Paralelamente estoy trabajando en lo que ya venía siendo mi investigación en los últimos años, que tiene que ver con las transformaciones del trabajo turístico. Es decir, qué dinámicas en términos laborales se están produciendo a partir de la crisis de la COVID-19 y si están cambiando algunas cosas en un sentido de mayor precarización. Este es un estudio que estoy centrando básicamente en España, pero creo que tiene la posibilidad de ayudarnos a entender algunas cosas
que están ocurriendo en el sector. Y por último, con el equipo de Albasud, estamos haciendo una investigación en América Latina y España sobre la relación entre los movimientos sociales de lucha por la memoria contra la impunidad y su relación con el turismo. Es una investigación que parte de la demanda que nos hacen algunas organizaciones de memoria por intentar entender cómo ellos que se estaban aproximando al turismo, cómo lo estaban haciendo. Y hay toda una discusión sobre cómo estos distintos espacios relacionados con la memoria construyen museos, rutas, oferta que muy parecida al turismo, que entra como parte de la oferta turística, y qué significa esto también en términos de dilemas éticos. Y lo estamos estudiando a partir de casos de España y de distintos países de América Latina. Básicamente esta es la investigação que tenho em curso nestes momentos. Ernesto, queria te pedir para fazer as considerações finais, a gente está chegando no fim da nossa conversa. El mensaje que querría de alguna manera compartir es que no debemos resignarnos. No podemos resignarnos. No puede ser que la única forma de organizar la actividad turística sea a costa de la explotación de las trabajadoras y los trabajadores que nos atienden. No puede ser que la única forma de entender el turismo sea a costa de perder las ciudades, sea a costa del desplazamiento de las poblaciones rurales, sea a costa de la privatización de nuestros recursos. En este contexto necesitamos pensar el turismo bajo otras lógicas, lógicas que no tienen que ver con la reproducción del capital, sino que tienen que ver con las necesidades del ser humano, con cómo ponemos al ser humano en el centro de la discusión y cómo a partir de sus necesidades podemos organizar la actividad turística, del ocio, de la recreación, que nos ayude a generar procesos educativos, procesos de mejorar el bienestar, la salud, el desarrollo finalmente de las capacidades que todos tenemos. En este contexto creo que es fundamental, y más en el contexto de crisis que estamos viviendo, que tengamos espacios para la esperanza, que tengamos capacidad para construir escenarios de esperanza, y el turismo es parte de este proceso. Ernesto, muito obrigada por todas essas reflexões, pelos teus ensinamentos, por apresentar o teu trabalho para a gente. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de poder compartir y de que construyamos juntos pensamento e experiência coletiva. Eu conversei aqui com o pesquisador Ernesto Canhada. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa conversa. Muito obrigada, até a próxima.